Listo, bienvenidos hermanos y hermanas a todos y a todas. Deseo que te encuentres sumamente bien, donde quiera que te estés, que estés experimentando la paz de nuestro Dios y por sobre todas las cosas que la fe no te falle, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar con nuestra clase número 9 y hoy vamos a hablar acerca de la empatía. Recordemos que la clase pasada hablamos acerca de la consejería bíblica, ¿verdad? Como como discipuladores, tenemos el encargo también de dar buenos consejos, de saber aconsejar a la gente a la cual pues nos pide, ¿verdad?, la ayuda. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de la empatía. Te vas a dar cuenta que esto es muy importante para nuestra vida como consejeros, ¿verdad? Y te quiero recordar que estamos abordando el material de nuestro hermano Tim Summerlin. Este material se dio en la Fundación Proyecto Esdras, se ha impartido también a los alumnos de la Escuela de Misiones, se le ha dado a ministros. Entonces, esto que estamos escuchando ha pasado ya por varias manos, es un material muy bueno que hoy pues estamos compartiendo, ¿verdad? También tenemos un libro, aquí está el libro, si tú deseas profundizar un poquito más, aquí está El Pastor y la Consejería. Este libro es buenísimo, si puedes conseguirlo sería algo muy bueno, aquí está. Pero bueno, recordemos lo que vimos la clase pasada. Arturo nos hablaba de nosotros como consejeros. Y resumiendo la clase en 5 puntos, el primero de ellos, que es la consejería, es en el ambiente de la iglesia. También debemos de recordar que es en el poder y con la autoridad que dan las escrituras. Podemos dar sabios consejos con la escritura y dentro de la Biblia. También, por supuesto, depender y saber que el Espíritu Santo es el que trabaja en el momento en el que aconsejamos a otros. No olvidar esta parte, porque a veces nos da un poquito de miedo, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo actúa, ahí sí pueden cambiar mucho las cosas. Y también recuerda, con Jesús como nuestro modelo de sabiduría, cuidado y compasión. Siempre vamos a ver a Jesús delante de nosotros cómo aconsejaba, qué metodología utilizaba, qué formas tenía Jesús para aconsejar. Y cuando tú estudias estas cosas, es sorprendente lo que puedes tú aprender de Jesús. Y por supuesto, debemos entender quiénes somos como consejeros. ¿Somos realmente relevantes? Dios tiene un plan para todos nosotros. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver un video de introducción que va a como ilustrarnos lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a escucharlo, presta mucha atención y después regresamos para comentarlo. Bueno, pues, ¿qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía te lleva a la conexión. La simpatía te empuja a la desconexión. Sobre la empatía nos habla Teresa Weissman, enfermera escolar que estudió profesiones muy diferentes entre sí, donde la empatía era relevante, y propuso 4 atributos a la misma. Tener perspectiva, la habilidad de tomar la perspectiva de otra persona o reconocerla como la verdad de esa persona. No emitir un juicio de valor no es fácil con lo que disfrutamos haciéndolo. Reconocer las emociones en otras personas y luego comunicárselo. Empatía es ser sensible a otras personas. Siempre pienso en la empatía como una especie de lugar sagrado donde hay alguien en un agujero profundo y grita desde el fondo diciendo: «Estoy atrapada, está oscuro, estoy abrumada». Y de repente miramos hacia abajo y decimos: «¡Hey!» y descendemos. Sé lo que es estar aquí abajo y no estás sola. La simpatía es... ¡Qué mal!, ¿no? No. ¿Quieres un sándwich? La empatía es una elección, y es una elección que te hace vulnerable, porque para conectar contigo, tengo que conectar con algo en mí mismo que reconoce ese sentimiento. Rara vez se ocurre, una respuesta empática empieza con un... ¿al menos? Sí, y lo hacemos todo el tiempo porque, ¿sabéis qué? Alguien compartió algo con nosotros que es increíblemente doloroso e intentamos rodearlo con plata.
No creo que exista esa expresión, pero yo la uso igualmente. Así que trazamos esa línea de plata alrededor y... Tuve un aborto espontáneo. Oh, al menos te puedes quedar preñada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. A John quieren echarlo de la escuela. Al menos Sara es una estudiante de 10. Una de las cosas que hacemos a veces frente a conversaciones difíciles es tratar de mejorar las cosas. Si comparto algo contigo que es muy difícil, prefiero que me digas. Realmente no sé qué decir, pero me alegra que me lo hayas contado. Porque la verdad es que es raro que una respuesta pueda hacernos sentir mejor. Pero lo que sí nos hace sentir mejor es la conexión. Excelente. Un video de introducción que nos ilustra lo que hoy vamos a estudiar, la empatía. Ahí observamos la diferencia entre la empatía y la simpatía. Son dos cosas completamente distintas, hermanos. Y aquí hay algo muy importante. ¿La empatía debe estar en el tiempo de consejería? Claro que sí. Como discípulos, como consejeros, debemos de buscar la empatía. ¿Por qué? Porque la empatía conecta, nos ayuda a tener una conexión más profunda con aquella persona a la cual estamos aconsejando. Ahora, el reto principal es sentir la conexión, ¿verdad? Es un reto, es un desafío, hermanos. Esto suena muy bonito, ¿verdad? Pero la realidad, ya que estamos aconsejando y estamos involucrándonos, es un verdadero desafío. ¿Por qué? Porque nuestro carácter muchas veces va contrario a la empatía. Podemos ser más egoístas, podemos pensar diferente, podemos tener muchas perspectivas, pero aquí el reto y, por supuesto, el aprendizaje para todos, ¿no? Pero fíjate, es un reto, pero cuando tú practicas la empatía, se logra sentir una conexión muy profunda. Ahora, tú tienes hoy a una persona a la cual estás aconsejando, o tal vez eres padre, o tal vez tienes a tu novia, o tal vez tienes a tu esposa. Créeme que esto te puede ayudar muchísimo a tener una conexión más profunda. Hoy vamos a abordarlo en función de la consejería a los discípulos, pero tú puedes también utilizar esto para tener una conexión más profunda con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, o hasta con tus clientes si quieres, ¿verdad? La conexión es importante. Ahora, observa estas imágenes, ¿no? Aquí tenemos a unos niñitos que, pues nos podemos imaginar que esta niñita observó de lejos al niñito y se le acercó y le agarra su cabecita. Puede decir, es muy tierno, ¿no? Pero está teniendo una conexión, está siendo empática con la emoción de la otra persona. Así es que la empatía se ve manifestada cuando nos conectamos, como en esta imagen. Ese es el secreto, mis hermanos. Vamos a desmenuzar esta parte. Ahora, vamos a las escrituras. ¿Qué es lo que nos dice el ejemplo de Jesús? Observa bien esta historia y vamos a ver cómo Jesús fue empático. Dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. De entrada observamos que esta mujer estaba, más bien, había muerto Lázaro, ¿verdad? Era el hermano. Y de alguna manera observamos que esta mujer María como que le reclama a Jesús, como si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Ahora imagínate tú que estás en un tiempo de consejería y llegas al tiempo de consejería y te empiezan a reclamar algo. Te dicen, oye, pues es que si tú hubieras estado aquí, si tú me hubieras dado un buen consejo, o si tú o por tu culpa, o pasó esto, ¿cuál sería la primera respuesta que nosotros daríamos ante una queja que llega a nosotros? Bueno, vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús. Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Este es el ejemplo más claro de empatía.
Lo que muchos de nosotros, incluyéndome, levante la mano, haríamos es, ¿y por qué me dices esto? Pero no fue mi culpa, pero es que tenía que pasar, bla, bla. Pero no, Jesús entendió el sentimiento de María. Jesús buscó la empatía sobre él mismo, ¿verdad? Ese es un ejemplo majestuoso de Jesús, porque él se turbó, es decir, se conectó con su emoción. Como vimos en el video, la empatía es descender a tu emoción para conectarme con tu emoción, ¿ok? Y la simpatía era como, la que estaba arriba, ok, híjole, qué mal. Pero Cristo buscó conectar con sus emociones. Eso, mis hermanos queridos, es la empatía. Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado a Jesús, se turbó y se conmovió profundamente, una conmoción profunda. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor. Le respondieron. Jesús lloró nuevamente. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, perdón. Este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Sabemos la historia en que concluye la resurrección de, Jesús, de Lázaro. Cristo nos deja la evidencia de cómo debemos de ser como consejeros. Buscar la empatía en los momentos desafiantes. Buscar la empatía en aquellos momentos en donde necesitamos ser empáticos. Esta mujer necesitaba la compasión y necesitaba a ese Cristo que se conectó con sus emociones. ¿Para qué? Para ser efectivo. Cristo fue efectivo en la forma en la cual abordó la situación. Ahora, este ejemplo de Jesús nos dice varias cosas y aquí te voy a enmarcar 4 puntos. El primero es que Jesús caminó en esa situación y no solo lloró con la persona, sino que también se puso en su lugar. Y eso, como consejeros, nosotros que somos los que estamos discipulando a otros, debemos buscar este punto. Caminar en la situación, pero no solo eso, sino ponernos en el lugar de la persona, tratar de hacerlo, buscar bajarnos a su situación emocional. ¿Para qué? Para poder comprender lo que está ocurriendo. Otra parte de la Biblia dice que Jesús dio su corazón, se dio a las personas, se entregó a la gente. Un ejemplo, por supuesto, impresionante de Cristo. Eso lo puedes ver en Juan 15:13 más adelante. Otro punto, la empatía, fíjate, es la habilidad de comunicar y reconocer las emociones. Es la habilidad que se puede practicar de identificar lo que está ocurriendo con aquella persona que está enfrente tuyo. Y eso es poderoso. Cuando tú aprendes a identificar las emociones que está viviendo esa persona, puedes tener un punto en donde te puedes conectar a tal grado que tu consejería puede ser más efectiva. Pero es una decisión. Ahora, usualmente no involucra palabras, fíjate. No necesariamente para que tú seas como, para que conectes, no muchas veces se necesitan palabras, ¿no? Simplemente con un gesto, con una palmada, con que tú estés presente, con una simple mirada, con que tú pongas atención, ahí te va, con que dejes tu celular a un lado, muchas veces, con eso estás también conectando en la empatía, ¿verdad? ¿Que no te ha pasado que de repente estás hablando y te estás contando algo o te están contando algo y con el celular, ¿no? Eso no es empatía. Entonces, no se necesitan palabras. Muchas veces con las acciones podemos llegar a transmitir la empatía. Ahora, fíjate bien lo que ocurre aquí. Cuando tú estás en un tiempo de consejería, hermano, hermana, vas a tener conversaciones en las que van a haber muchas emociones, pero muchas, ¿no? ¿Te ha pasado que de repente, tal vez tú o la persona que está enfrente tuyo estás aconsejando, de repente está así como esta señorita, ¿no? Y de repente se sorprende y de repente le da miedo
Y de repente dice, no, 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 eso no. Y de repente grita. O de repente hace berrinche. De muchas maneras podemos tener en las consejerías, ¿verdad? Dentro de las consejerías, dentro de las pláticas, existen emociones, emociones. Ahora, es importante entender lo siguiente. Muchas veces la gente necesita simplemente expresar sus emociones. Hubo un tiempo en donde yo, pues al principio de mi cristianismo, tenía gran necesidad de hablar con las personas. O como muchos saben, pues yo tuve una adicción a las drogas al principio, muy fuerte. Y al principio dejarla fue muy difícil para mí. Así es que yo necesitaba constantemente hablar. Yo tenía a mi discipulador, le hablaba cada 5 minutos. Es una exageración, pero espero entiendas que cada rato le estaba marcando a este hermano y yo le decía, oye, necesito hablar, escúchame. Y ahí estaba, hable y hable y hable y hable, descargando todas las emociones que estaban pasando. Muchas veces, tanto tú como la persona que estamos discipulando necesita eso. Necesita hablar simplemente. El consejo que te quiero dar es, deja que la persona exprese sus momentos de emociones. Si tiene ganas de gritar, que grite, que llore. Pero muchas veces apagamos, no llores, no grites, no hagas esto. Eso no. Deja que las personas expresen sus emociones. Si la gente quiere llorar, que llore. Si la gente necesita ser escuchada, escucha. Eso es muy importante en este punto. Para tus hijos, para tu matrimonio, para ti mismo. Necesitamos muchas veces ser simplemente escuchados. Ahora, otra cosa importante, no corrijas inmediatamente. ¿Te ha pasado que de repente estás escuchando algo que está pasando mal e inmediatamente va el bibliazo, ¿no? Es que estuvo mal eso. Y no, eso estuvo mal. Y tienes que arrepentirte. Y ve a pedirle perdón. Espérate, espérate, espérate. Necesita la gente primero ser escuchada. Tiene un proceso. La consejería tiene un proceso, hermanos. Muchas veces no necesitamos corregir inmediatamente. Ojo, claro que necesitamos corregir con la Biblia, pero en su debido tiempo. Yo te animo a que puedas orar en el momento para saber cuándo es el momento oportuno. Y para eso necesitamos la empatía. Cuando tú conectas con la emoción, sabrás en qué momento es el ideal. A mí me ha pasado que a veces observo cosas que están mal y tal vez necesito decírselo, pero en ese preciso momento que le voy a decir, la persona está llorando o la persona está muy enojada o la persona está en un shock. ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo lo vas a corregir si una persona está en shock o llorando? No, hay veces en donde debemos de esperar para corregir. Ahora, otra cosa súper importante. No trates de que las personas sean diferentes. Y esto nos pasa mucho a los papás, ¿no? Híjoles, ¿por qué mi hijo no es así? Ay, ¿por qué mi discípulo no es así, no se porta como el otro? ¿O por qué los de acá no se portan como los de allá? No trates de corregir, perdón, no trates de que sean diferentes. La persona es como es y punto. Así como es, hay que aceptarlos. No hay que pensar o desear que sean distintos. Y esto va para muchos papás, ¿verdad? Para muchos discipuladores. Acepta a la gente tal como es, ¿verdad? Ahora, otro punto. Hay tiempos en que solamente hay que dejar que la gente saque sus emociones. Y ante esto, hay un concepto que Tim menciona, es captura las emociones. Captura tus emociones. Ese concepto es complejo, pero es muy importante entenderlo. ¿A qué se refiere esto de capturar las emociones? Bueno, como discipuladores, por ejemplo, muchos saben que yo perdí a mi hermana, ¿verdad? La asesinaron hace bastante tiempo. Entonces, hubo un tiempo en donde esto me afectaba muchísimo. Era como si estuviera fresco el sentimiento. Yo platicaba o me preguntaban o observaba y para mí era algo muy difícil.
muy difícil. No podía ni aconsejar ni decir nada. Pero ocurrió un momento en donde estaba estudiando la Biblia con una persona que había pasado algo muy similar. Y al momento de contarme todo esto, cómo estaba pasando, cómo le ocurrió, en mí empezó tuve como ese recordatorio emocional. Traje esas emociones a mí nuevamente, las lágrimas, ¿no? Los momentos difíciles, todo lo que ocurrió vino a mi mente así de golpe. Pero, hermanos, aquí hay algo muy importante, capturar las emociones. En ese momento, logré capturar mis emociones para serle útil a quien estaba aconsejando. Capturar tus emociones es necesario para poder ayudar a otros. Y esto se requiere inteligencia emocional, se requiere, pues, una madurez espiritual, pero también que tú hayas trabajado esa área de tu vida. Y hermano, cuando aprendemos a trabajar las cosas que nos han sucedido, podemos ser útiles para otras personas. Todo lo que nos ha ocurrido, hermanos, sirve para el evangelio, sirve. Entonces, como consejeros, podemos trabajar desde nuestra debilidad, ayudar a otros desde nuestra debilidad. ¿Mm? Pero, por supuesto, debemos primero sanar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un pequeño test, ¿vale? Vamos a jugar un poquito. Que se ponga divertido este asunto. Tenemos aquí, a un lado, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5. Son los niveles, la escala de empatía, ¿vale? El nivel 1 es como cero empático y el nivel 5 es súper empático. Vamos a ver un caso hipotético, pero real, ¿verdad? Pasa mucho. A ver si te identificas. Una mamá llegó a un tiempo de consejería. Dice, he estado teniendo muchos problemas con mi hija. Parece que no puedo estar con ella. Ella me trata como si fuera la peor madre. Siempre está enojada y nunca feliz. No sé qué hacer. Llega esta mujer pidiendo un consejo. Ahora, vamos a ver la respuesta del consejero, la que es cero empática. Es decir, de este lado. Está. Tú solamente necesitas disciplinar a tu hija. Tache, cero empático. Está, tache, cero empático. ¿Por qué? Porque simplemente estás apagando a la mamá, ¿no? Como, ay, 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 tú nada más disciplínala, léele la Biblia y pum, se acabó. Ya. Cero empático. Cero, no lo hagas. El segundo, suena que tu hija es un poco mal portada. No, pues tampoco ayuda, ¿verdad? Es una afirmación vergonzosa. Están poniendo en vergüenza a la mujer. La mamá ya lo sabe. No necesitan recordárselo. Sencillamente la están avergonzando. El punto 3, y vamos acercándonos hacia la empatía. Estás frustrada por la tensión. Está entendiendo el sentimiento de la mujer, pero no ayuda, no es lo mejor. ¿Por qué? Porque simplemente está afirmando su sentir, ¿verdad? Ahora, el punto 4, 4 de la empatía, suena como que estás herida o enojada por no poderte conectar con tu hija. ¿Ok? Aquí estamos entendiendo el sentimiento de lo que está pasando con esta mujer. Ya puede empezar a imaginarse cómo se está sintiendo esa madre. Está reconociendo los sentimientos de esa mujer. Y el último, capto que estás tan abrumada, estás muy abrumada. Es decir, entender la emoción que está viviendo esa mujer. Eso añade afecto significativo, está entendiendo lo que está ocurriendo con esa mujer, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña que como consejeros debemos entender las emociones que están viviendo, aprender a analizar esas emociones que está pasando la persona de enfrente, ¿verdad? Pero ahora, vamos a ver qué barreras pueden impedir la empatía. Pon atención aquí. Si estás aquí, ok, vamos a seguir. La barrera número 1, cuando nos saltamos a la conclusión. A veces podemos saltarnos a la conclusión sin escuchar a la persona. Y esto puede ocurrir muy fácilmente. Si tú tienes ya tiempo en la consejería, puedes decir, esto le pasó a esta persona, tú necesitas esto,
haz esto, esto, ya, pum, se acabó. Ah, caray. Eso no es la consejería. No saltes a las conclusiones. También hay otro concepto que me gusta mucho, es el que lee la mente. Te pones acá un poquito, pues, como leer la mente, ¿verdad? Tratar de leer los pensamientos o terminar las frases de la persona o simplemente pensar que estás sabiendo lo que está sintiendo esa persona, pero no leas la mente. Otra cosa que puede ser una barrera es la etiqueta. Etiquetar a tal o cual hermano, amigo, pariente, vecino, hijos, como el borracho, como el que no lo sabe hacer, como el que miente, como el que lastima, como el bueno para nada. Podemos etiquetar a las personas, pero como consejeros debemos de aprender. Yo encontré 75 etiquetas que describen cómo Dios nos ve. ¿Por qué no, en vez de etiquetar a un hermano, a un amigo, como el mentiroso, como el que no tiene fe, como el bueno para nada, etc.? ¿Por qué no aprendemos a etiquetar a la gente como Dios lo ve? Como hijo de Dios, como hijo, como pueblo santo de Dios, etc., etc., etc. Esto es muy importante entenderlo. También escucha todo. Si no escuchas todo, es decir, como que filtras, por ejemplo, a veces en estos mismos tiempos de consejería que he pasado, a veces he pedido un tiempo y estoy platicando y como que el hermano como que se distrae, se pierde de la plática y yo le digo, oye, pues es que esto, necesito este consejo, y me dice otra cosa completamente distinta. Y digo, es que no me escuchó. Como que me escuchó una parte, pero no todo. No siento empatía. Por favor, si estás en un tiempo de consejería, escucha todo con cuidado. Todo, todo, hasta tus hijos. No te distraigas porque es importante para la persona que está hablando. Cuando alguien te cuenta algo, te dice algo, es importante lo que te está diciendo. Y otra cosa que es barrera es la sentencia. El deberías de hacer tal o cual cosa. Deberías de ser un discípulo que se comporte como tal persona. Deberías tú de hacer tal por cual. Eso no es la empatía. Sin embargo, lo que nos dice la Biblia es, fíjate, que hay unas escrituras, dos escrituras. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. Si vas a estar aconsejando, piensa bien lo que vas a decir. Piensa bien. Yo lo que hago muchas veces es, cuando estoy por dar un consejo, oro en mi mente, oro en mi corazón. Dios, ayúdame a entenderlo, ayúdame a darle un buen consejo. O si de plano no sé en el momento, se vale, hermano, no sé qué decirte. Déjame orar, déjame pensar, déjame pedir incluso hasta consejo. Se vale, pero lo que no es justo es que hables por hablar. Proverbios 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. No, no digas antes de haber escuchado todo, ¿verdad? Escuchar todo, tener un panorama amplio y después dar un consejo bíblico, como ya lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Inspirado en Jesús, un consejo espiritual, pero es bien importante, pues, por supuesto, escuchar y pues, saber discernir, ¿verdad? Para eso necesitamos. Ya vamos terminando. Ahora, ya vimos lo que no hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que sí hay que hacer? Eso se pone cada vez mejor. ¿Cómo construir conexiones con la gente? Pues de entrada, por medio de tu vulnerabilidad. ¿Mm? Tu vulnerabilidad conecta con la gente. Cuando tú realmente has pasado por cosas y puedes compartirlas, ser vulnerable, eso ayuda mucho a la conexión. Que te haya pasado tal cual cosa y si te encuentras con alguna persona que le sucede o estás pasándolo por lo mismo, tú puedes conectarte por medio de tu debilidad. También sea auténtico, sea auténtico. Esto conecta mucho. Lo que queremos es
que nos quitemos esta máscara, ¿verdad? No es que tengamos que ser consejeros que finjan, para nada. Simplemente ser como somos. Ahora, otra cosa que puedas hacer, consideración positiva incondicional. A veces cuando estamos en un tiempo de consejería, las personas se vuelven como muy cerradas o están como muy negativos o están viendo todo lo malo que les va a ocurrir, pero como consejeros debemos de buscar de llevarles un poquito de esperanza, un poquito de esa parte positiva que da la Biblia, ayudar a las personas a ver la realidad. No siempre vamos a ser positivos. Otras veces tenemos que enseñarles la verdad de la Biblia. Decir, hermano, estás engañado. Esto no es. Estás pensando en lo mal. Lo que Dios dice es esto y le das luz. El punto es llevarles luz a quien estamos aconsejando, no llevarlos o acercarnos nosotros a la oscuridad, ¿verdad? Ahora, fíjate en los pequeños éxitos de la conversación, ¿verdad? Esto conecta con esto mismo. Observar cosas que estén bien, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos muy negativos. Por supuesto, con respeto todo. Y también demuestra competencia. Aquí está, una Biblia. Demuestra que tienes competencia en la Biblia. Instruye con la Biblia. Enseña con la Biblia. Saca la Biblia, es poderosa, hermano. Un tiempo de consejería donde no está la Biblia, bueno, pues no es tan profundo, ¿verdad? Estamos hablando entre cristianos, ¿verdad? Podemos ir a un tiempo con un psicólogo, si eres psicóloga, pues adelante, ¿verdad? Pero cuando es un tiempo de consejería bíblica, pues debes sacar la Biblia, ¿verdad? Que sea, porque la Biblia es poderosa, hermano. Y ten mucho cuidado aquí. Autodivulgación apropiada. ¿Qué es esto? Como te decía aquí, me gustó esta imagen. Está difícil esto. Mejor me hago chiquito. Ahí. Aquí está una imagen, ¿verdad? De una persona que está hablando consigo misma, pero detrás está otra persona, ¿no? Lo que te decía, que a veces platicamos y decimos, esto a mí me pasó, sí, eso que te ocurrió ayer, a mí también me pasó, no, me acuerdo que a mí me ocurrió esto y yo hice aquello. Por ejemplo, en este tiempo que te decía de consejería, yo platiqué con un hermano como 5 minutos y después de todo ese tiempo, que fue una hora, se la pasó hable y hable y hable de sus vivencias, de lo que le ocurrió, de lo que le pasó. Y al final me dijo, ¿para qué querías el tiempo? ¿De qué querías que habláramos? Bueno, pues de mis necesidades, que quería contar algo y te quería preguntar algo, pero pues bueno, aquí el punto. Tu autodivulgación está bien, hables de ti, pero procura no llevar la plática a ti mismo. No lleves la plática a ti mismo. Escucha a quien estás aconsejando, ¿verdad? Ahora, para ir finalizando, mis queridos hermanos y hermanas, hay un escrito de Carl Roberts. Dice, aconsejar y atender significa que tú te haces a un lado a ti mismo. Esto solo se puede lograr por personas que están lo suficientemente seguras de sí mismas para no perderse en el mundo extraño y bizarro del otro y que pueden regresar tranquilamente a su propio mundo cuando lo deseen. Yo te digo esto. Si tienes la intención de ofrecer consejos, hermanos, asegúrate de ser un discípulo sólido, sólida, comprometido con tu búsqueda de conocimiento. Prepárate para dejar de lado tus propias ideas y buscar la empatía, centrando tu atención en la persona a la que aconsejas. Es importante, hermanos, que entendamos que la consejería es un arte, ¿verdad? Ahora estamos ofreciendo este taller que es importante, ser buenos consejeros, pero yo te animo a que te sigas entrenando, sigas buscando, porque es un arte, pero debemos de estar dispuestos a hacernos a un lado, hacernos a un lado. Les voy a contar algo así súper rápido. El día de ayer pedí un consejo con una hermana que me impactó muchísimo. Ella estaba, yo no sabía que estaba, pues, pasando por un momento muy difícil, ¿verdad? Pues estábamos platicando, platiqué. Termina nuestro tiempo
se va y se pone a llorar. Digo, pues, ¿qué pasó? Pero estaba sucediendo algo a su alrededor. Yo me impacté de eso, porque dije, wow, o sea, ¿por qué no me dijo, no es el momento? ¿Por qué no me dijo algo diferente, no? O sea, ella tuvo mucho dominio propio. Y ese es la virtud de un consejero, que incluso cuando estamos pasando algo súper difícil, saber capturar nuestras emociones para ayudar a otra persona. Y ese es el ejemplo de Jesús. Es lo que Jesús hizo, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Vamos a concluir para ir a un tiempo de oración rapidísimo. Conclusión de la empatía. La empatía acelera y alimenta la conexión. La empatía es importante capturar las emociones en la empatía, ¿verdad? Para poder ser empáticos con la gente. Ten cuidado con las barreras, porque las barreras impiden la empatía. Y, por supuesto, te aconsejo que construyas la empatía en ti mismo y trabajes en ti, ¿verdad? Pero bueno, mis hermanos, esa es la clase de este día. Deseamos que sea de mucha utilidad. Vamos a detener la grabación.